Bien. Y acá tenemos lo que estábamos comentando, ¿no? Fíjense, disposición de las fibras cardíacas se ramifican, esa famosa pantaloneta que le llaman, ¿no? Y se anastomosa una con otra. Cada fibra tiene un aproximado de 100 micrómetros de longitud, 15 de diámetro. Posee un núcleo de posición central, 1, a veces 2. Presentan solo endomisio, lo que dijo Robot, y presentan miofibrillas y estriaciones, ¿no? Características. ¿Listo? Y es un colorizo. Desde constitución molecular a lo que vendría a ser parte de la característica que podemos ver, ¿no? Células fusiformes sin estriación. Vemos acá componente de este tamaño de 30 a 200, bastante grande en comparación a las otras. Un solo núcleo, de lo que sí podemos reconocer, ¿no? Y los cuerpos densos de actinina. Y eso le va a servir para aquí, como el impulso nervioso para los vasos, el estímulo hormonal para el útero y los cambios locales, estiramiento, vejiga y el intestino. Bien. El capítulo que más les gusta a ustedes, creo. Seguimos. Nervioso. Pau. ¿Cómo se clasifican las neuronas, Pau? Número de. Y ahí. Tamaño. Bien. La siguiente pregunta sería para Espinosa. Gabriel Espinosa. Localizaciones. Mi compañera ya dijo, ¿no? Por el núcleo y por las prolongaciones. Por tamaño y prolongación. ¿No? ¿Para quién sería? A ver, Hidalgo. ¿Alguna pregunta? Cuando hablamos de, vamos a pasar porque me imagino, me va a responder casi igual, no me va a responder. Cuando hablamos de neuronas, tenemos que pensar en dos cosas. No solamente en cómo están sus prolongaciones, sino también esas prolongaciones van a tender a cambiar la forma. Si yo veo que hay una estructura que no tiende a ser traccionada, o que no tiende a ser conectada, o que no tiende a relacionarse, simplemente es ovoidea. ¿Qué lo hace ello? Lo hace solamente un solo polo. ¿En dónde se encuentra? En el embrión, en el feto, en zonas muy primigenias, por parte de la retina también, que podemos encontrar este tipo de neurona ovoidea. Son las más escasas, por eso están en menor número. Pero cuando se evoluciona y tiene que haber una mayor conexión, es como si esa neurona se traccionara, estuviera tendiendo a unirse con otro para conectarse, va a haber lo que se conoce como una zona de matraz en forma globular. ¿Por qué? Porque va a cambiar su forma. Va a parecer que fuera un solo poro, pero está siendo traccionado para conectar zonas. Lo que hace en sí el cerebelo, interconexión. Pero hay
Hay neuronas que tienen que conectar una capa con otra, o una zona con otra, o simplemente de nexo, un extremo con el otro. Como es en ambos lados, se hace fusiforme o bipolar. Son de menor número. Y las que se encuentran en mayor espacio. ¿Por qué? Porque ha evolucionado tanto y esas neuronas tienden a tener múltiples conexiones, múltiples contactos para formar una especie de estrellado o irregular. Lo restante, si es largo o es corto, en función a su localización. Gigantos piramidales, está la de Purkinje y las células que se encuentran en corteza. Corto, generalmente las conexiones a nivel sea en corteza o sea en cerebro. Neuroglias, a ver. En rojas, Valeria. Rojas. Valeria, a ver. Pregunta. Sistema nervioso central y sistema nervioso. Cada uno en su. Dime la de central. ¿Recuerdas? No recuerdo. Palacios. ¿Tienes verdad eso? ¿Ya? Microglia que está formado por bien y bien. Andrade. No pasa muy bien. Periférico. Ya. A nivel de los Bien. Cuando hablamos de neuronas, tenemos que recordar esto. Como se dijo, son pequeñas, pero muy numerosas. Central, periférica. ¿Sí? Sistema nervioso central y periférico. Central, todo lo que recubre ¿qué? ¿Qué recubre el bioepitelio? ¿Qué recubre? El encéfalo no es una estructura compacta, es una estructura hueca en su centro. No tiene mucha cavidad, pero tiene espacio. Se llama sistema ventricular. ¿Sí? ¿Recuerdan? Ese sistema ventricular forma los ventrículos laterales en el cerebro, lo que está en el centro, tercer ventrículo, y lo que va hacia abajo a nivel del puente, el cuarto ventrículo. Y lo que continúa a la médula espinal, el conducto del epéndice. Todo eso en conjunto forma el sistema ventricular, el sistema nervioso. Todo eso está revestido por un glioepitelio primario, que son células gliales modificadas que se adhirieron a esa superficie para protegerlo. Y además tiene la macromia, dos grandes grupos celulares, astrocitos y oligodendrocitos. La microglia, que es el compañero añadido para el sistema de defensa. Periférico, antineuroliocitos en ganglio, lemnocitos en nervio y lemnocitos terminales en terminación. ¿Listo? Las funciones, ¿no?, de sostén, migración, defensa, y metabolismo y conexiones. El marcaje no era como, incluso para el impulso nervioso, es como en las luces de una pista del aeropuerto que van parpadeando, hace que el impulso nervioso vaya por un lugar específico. Hay una teoría respecto de las guías con respecto a la señalización.
sinapsis. A ver, ahora preguntas un poco sueltas. Sinapsis. ¿Cómo está conformada? Bien. Me ha dicho las partes de la sinapsis, ¿no? La zona presináptica, dura y la postsináptica. Punto. Pero hablemos un poco de la estructura de estas, cómo están clasificadas según su composición. A ver. Sin perro. Bueno, lo poco que recuerdo es que el axón... Ay. Recuerden, cuando yo estoy preguntando composición, es de acuerdo a cómo es su constitución molecular, ¿no? Químicas, eléctricas. Su estructura, ya no estoy hablando de la parte molecular en sí, sino estoy hablando de su estructura ya más macro, simétricas, asimétricas. ¿Y por qué son simétricas? Bien, porque son asimétricas. ¿Por qué hay menor espacio? Porque la conducción no puede ser amplia, demoraría mucho y cansaría mucho el estímulo y demoraría incluso. ¿Sí? Por eso que habla también de inhibición. Lo opuesto es más grande para que dé saltos como el velocista, necesita todo, porque tiene que ser continuo esto y rápido. A ver, ahora sí, vesículas. Sin leer, por favor, porque no es la gracia. A ver, Romero, Katia. Romero. Vesículas sinápticas son un caso de neurotransmisores y no neurotransmisores. Bien. Olarte, la composición de, o quienes conforman a los neurotransmisores. ¿Cuáles son los neurotransmisores? ¿No? Sí. Carbajo, Cristina, Carbajo, a ver. ¿Cuál? Acetilcolina, amina, ¿qué más? Creatina, Miranda. La acetilcolina, los aminoácidos, la purina. De los aminoácidos está el excitatorio y el inhibitorio, glutamato, inhibitorio GABA y los Esto. Zárate, Nayeli, Zárate. Las que son no neurotransmisores. La sinaptofisina y la Cromagranina. López Maricielo. Maricielo. ¿Dónde está López? Ya. Dime. Los otros. Ok. No, esto tienen que recordarlo. No puedo decir, no pueden olvidar. Esto tienen siempre que recordarlo. Neurotransmisores exclusivamente tienen que ver con una clasificación más o menos establecida. Desde la acetilcolina, las aminas, purinas, aminoácidos y polifenols. Esos son los 5 grandes grupos de neurotransmisores. Recuerden que estos neurotransmisores son más de 100 aproximadamente. ¿Sí? Y importantes, norepinefrina, adrenalina, dopamina y acetilcolina. Esos son los más importantes. Glutamato, GABA y esas sustancias con relación al dolor, ¿no? Sustancia P, vasopéptidos y las endotelinas, las endorfinas.
Los no neurotransmisores, sí. ¿Qué tienen que ver con la vesícula? Sí. Es para constituir la formación de la membrana de la vesícula. Intervienen en la formación de la membrana, asignato y símbolo. Las cromagraninas para que se empaqueten. O sea, me explico, mientras uno trata que la membrana de la vesícula se mantenga como tal, la otra hace que esta se junte, se fusione, se constituya todo en conjunto. La creatina, los SNAP, complejo SNP, los MUC, todo esto tiene que ver con la localización, primero, de la vesícula, con la terminación de la vesícula, con la fijación de la vesícula a la membrana y después con la liberación. Lo verán en fisio. ¿Cómo se organiza el tejido nervioso? A ver. ¿Cómo está organizado el tejido nervioso? La organización es sistema nervioso central y periférico, ¿sí? Las características de este sistema nervioso central. Protegido por hueso. Es un poco, sí, está por hueso, sí, pero antes del hueso, ¿qué hay? Meninges. Y entre hueso y meninges y la constitución, ¿qué hay? Lo que amortigua, líquido cefalorraquídeo. ¿Quién produce el líquido cefalorraquídeo? ¿Qué tipo de tejido es el queso coroideo? Tejido conectivo laxo, adherente. ¿Y está revestido por qué tipo de tejido? El queso coroideo. ¿Qué tejido lo reviste? Cúbico, ¿no? Entonces, cuando hablamos del encéfalo, es todo lo protegido por cráneo, líquido cefalorraquídeo que amortigua y lo que lo fija es meninges. ¿Quién produce el líquido cefalorraquídeo? Exocoroideo. Todo lo que está fuera de hueso, sistema nervioso periférico, ganglios, nervios y terminación nerviosa. Componentes. Hemos hablado, y hablamos histológicamente de que está constituido el tejido nervioso, neuronas y glias. Tenemos una corteza cerebral, una corteza cerebelosa y el bulbo. Estamos hablando cerebro, cerebelo. Y cuando hablamos de médula espinal, sin corteza y en cerebelo, ¿cómo está dispuesta la sustancia gris? La sustancia gris, el cerebro y cerebelo, ¿cómo está dispuesta? Está externa. Externa. La sustancia blanca en médula espinal está en localización Periférico. externa. Cambia la posición, ¿sí? Y vamos a ver, esta coloración debería ser más oscuro, pero esta es sustancia gris y esta es sustancia blanca. ¿Por qué sustancia blanca se colorea de esa manera? ¿Por qué lo vemos así? Más claro. La cantidad de axones. Y los axones están recubiertos por mielina. Por lo tanto, la coloración es clara, porque es sustancia grasa, ¿no? Y por eso vemos así más clara esa. Meninges. Son tres, ¿no? Madura, aracnoides y Aracnoides. ¿sí? ¿En dónde está el espacio subaracnoideo? En el aracnoide, ¿no? Ahí está delimitado por el aracnoide. No se olviden, cuando hablamos de tía madre, células epiteliales y tejido fibroso. Digo para que no son laxos, que está adherido. Esto. Este debería ser la tía madre. Perdón, esta es. Acá debería ser la tía madre. O parecida al
al microscopio óptico como si estuviéramos delineando el borde detective. Hemos hablado de esoforoideos, donde está de localización predominante en el cuarto ventrículo. Ahí se encuentran la mayor cantidad de estos platillos que produce el ictus enteroraquídeo. No se olviden las células